siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí. Días. Buenos Oye, días. sí, pero es que como el Lo que pasa estudio es que, así... que uno nunca sabe en qué lugar, en qué uso horario está Rocío Guijarro. No, Víctor, ¿verdad que el estudio está así como, verdad? Bueno, y es un día... Atardecido. Bueno, llovió mucho esta llovió, mañana. sí, exactamente. Bienvenidos, aquí se habla libertad, queridos oyentes. Ya saben que pueden conectarse por todos nuestros canales de comunicación, pero primero le vamos a dar las gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción a Willy Sarcaya, en la producción a Kenger Jaramillo y en los controles César Arteaga. Estos canales de comunicación con nosotros son el Twitter RCR750, que ahí transmitimos en vivo a través de Periscope, el canal rcr.tv, donde pueden vernos y escucharnos, y los teléfonos 0212-482-9750 y el DILO 3456, que tiene un costo de un bolívar más básico, más IVA. Víctor, bienvenido a lo que pasa con la libertad en el mundo, ¿no? Bueno, así es, Rocío. Mira, yo quiero comenzar diciendo... Oye, ayer fue un día interesante. Que yo me llevo muy mal con la represión, con la ausencia de Estado de Derecho, con la ausencia de justicia, de debido proceso, y desde aquí mi solidaridad absoluta y total con los hermanos Requesén, con el diputado Requesén, y mi rechazo también absoluto a la pretensión de la Asamblea Nacional Constituyente de violar todo el debido proceso y allanarle la inmunidad. Bueno, lamentablemente nosotros vivimos tiempos oscuros, como lo planteaba el querido Churchill, pero a los ciudadanos no nos queda ninguna otra cosa que rechazar, repudiar y considerar inaceptable cualquier desvío de derechos y garantías, porque es que así es como se vive o no se vive la libertad. Así es, Víctor, y eso siempre me recuerda el libro del profesor Hirschman de Salida, Voz y Lealtad, y en este momento pues los ciudadanos lo que tenemos es voz para rechazar este tipo de cosas y para protestar, ¿no? Porque salida y lealtad pues están como en duda. Así es, pero y es por lo tanto un delito, es inmoral callar. Totalmente. Es inmoral hacerse los locos, y por eso es que yo escribí la semana pasada ese artículo que se llama Instituciones Republicanas, porque aquellos que están al frente o de su responsabilidad personal o de las instituciones tienen que significar este momento y levantar su voz, porque eso es lo mínimo que se les pide. El silencio es oprobioso. Bueno, pero hablando de silencios y oprobios, ayer también Iván Duque asumió la presidencia de Colombia, la hermana República de Colombia. Ahora, Rocío, está absolutamente claro que el único camino, el principal anticuerpo, la principal vacuna contra los socialismos del siglo XXI son economías abiertas, economías prósperas y también estados que limiten su alcance. Así es. Y en ese sentido, Daniel Reisbeck en el cato.org, académico asociado a la Iniciativa por Libre Mercado y fundador del Movimiento Libertario de Colombia, escribió un artículo que plantea lo siguiente: Duque debe liberar la economía colombiana. Así es, Daniel Reisbeck habla pues que la debacle económica y humanitaria que desató el socialismo del siglo XXI en Venezuela fue un factor decisivo en la reciente campaña presidencial de Colombia. ¿Recuerdas, Rocío, que nosotros hicimos el contraste o presentamos o comentamos el contraste de la revista Semana de las ofertas electorales? Sí, bueno, la de Petro y la de Duque, ¿no? Así es. Daniel Reisbeck dice
os recuerda que Duque hizo del emprendimiento un pilar de su programa y defendió con frecuencia el derecho a la propiedad privada. También enfatizó la necesidad de frenar el creciente derroche gubernamental y de reducir los impuestos corporativos por debajo del 30% para que Colombia sea atractiva para la inversión. Así es. Fíjate que precisamente que a raíz de el mensaje de Duque o su retórica a favor de la libre empresa, un periodista en Bogotá inclusive sugirió que su visión era la de un Estado mínimo en un contraste definitivo con el hiperintervencionismo estatal que promovía Petro. Bueno, ahí está la diferencia, pues además Duque es un tipo moderno, joven, que estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo a cargo precisamente del área de innovación y de programas y proyectos para países de la región, ¿no? Y Rocío, mira, yo esta noche probablemente escriba mi artículo para Pan Am Post, en donde digamos que yo he estado pensando sobre todo en un diálogo contigo y con todo lo que tú significas como filósofa de la libertad, porque bueno, ¿qué hay en común? Hemos venido haciéndole el repaso, Rocío. ¿Qué hay en común entre la catástrofe de corrupción argentina, la catástrofe de represión de Nicaragua, la catástrofe sistémica que viven los venezolanos, la desvergüenza de lo que ocurre con Rafael Correa? Sí, precisamente todos los países que se adhirieron a esto que se llamó el socialismo del siglo XXI son una catástrofe, Víctor. Además, todos en común tienen toda esa dirigencia en común tienen, Rocío, un capitalismo de compinches. Exactamente. Tienen un conjunto de empresarios de amigotes que yo no me atrevería a llamar empresarios, que hacen negocios, pagan comisiones y también la catástrofe brasileña. Pagan comisiones, se colocan al margen de la ley, le provocan sobrecostos inmensos a la gestión de los gobiernos, porque alguien paga el almuerzo y también las comisiones. Las comisiones no salen nunca de los bolsillos de ellos. Las comisiones pagan por sobrecostos, ralentización de las obras, etcétera. Y yo creo, por lo tanto, que tiene muchísima razón Daniel Reisbeck de advertir en Colombia, mosca con los capitalismos de compinche, sí, mosca con las jugarretas y las volteretas que a veces terminan en proteccionismos indebidos, mosca. Sí, fíjate que él dice que, sin embargo, la victoria del presidente Iván Duque no debe disipar toda preocupación de la extrema izquierda en cabeza de Gustavo Petro, que además va a estar ahí como una piedrita en el zapato. Así es, porque es que igual que los socialistas en el gobierno se corrompen y entonces tenemos Lula corrompido, la Bachelet que fue un desastre, Rafael Correa, Daniel Ortega, el kirchnerato, todos absolutamente corrompidos, pero cuando están en la oposición son los adalides de la honestidad y usan la corrupción como el mecanismo para destruir totalmente las opciones alternativas. Sí, fíjate que eso es fundamental, porque hay que tratar de combatir a esos tipos que van a estar. Y la única forma de combatir la corrupción es mediante gobiernos limitados y libre mercado, Estado de Derecho, exacto, división de poderes, una justicia que sea robusta y que sea absolutamente refractaria al amiguismo y al compadrazgo. O sea, esa es la forma de gobernar. La forma de gobernar es apostar a la libertad, apostar al libre mercado, focalizar el Estado, que bueno, cada Estado tiene su desafío, Rocío. Sí. En el caso de Colombia, por supuesto, el desafío de consolidar la paz y de eliminar de esa paz todo lo que sea falso, yoropel y todo lo que sean digamos, malas adjudicaciones a los grupos guerrilleros. Y bueno, y entender, por supuesto, que hay mucho de simulación en grupos que no se desarmaron, que vendieron las armas, que no dejaron el negocio del narcotráfico, que siguen secuestrando y que siguen siendo carteles delincuenciales. Y fíjate una cosa también muy importante, Víctor, que es el tema de cómo los ciudadanos podemos actuar para que esos cambios se produzcan, participando activamente. Una de las cosas que tenemos como ciudadanos es solicitar rendición de cuentas, porque esas personas están ahí representándonos y elegidas por nosotros. Entonces, muchas veces nos quedamos como ciudadanos muy apáticos ante esos representantes nuestros, y hay que estar atentos a cómo van andando
los mecanismos gubernamentales y los sistemas y solicitar y exigir, como bien tú decías, para la transparencia y el gobierno limitado, rendición de cuentas, porque es el dinero de nuestro bolsillo. Así es, y bueno, en ese sentido los liberales son una piedra en el zapato, porque los liberales no hacen solidaridad automática, y esa ha sido la tragedia, por ejemplo, de Macri, que los primeros que le han exigido son los sectores liberales de que haga lo debido, y le han advertido que iba a tener muchos problemas, y los problemas efectivamente le han explotado en la cara. En fin, en todo caso, Duque debe liberar la economía colombiana. Desde aquí yo le deseo al presidente Duque el mejor de los éxitos, le deseo la mejor suerte del mundo. A la toma de posesión, pero no pude Bueno, fuiste ir. la única que no asistió, porque allí hubo Menos un mal que no fui, pescueceo porque la así verdad que absolutamente, bueno, pues al fin, Rocío, menos mal, porque en esa foto había después que hacerle mucho Photoshop. Bueno, pero vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. La sección que viene es el libro del día. Bueno, como hemos estado hablando tanto, de que no crean que los liberales no creemos en el Estado, aunque si aquí estuviera Andrea Rondón me estuviese pellizcando, porque Andrea es anarcoliberal. Pero para discutir sobre el tema del Estado hay que establecer cuál es su verdadero origen, cuál es su historia, cuál es su evolución desde el punto de vista sociológico, y por eso presentamos hoy el libro El Estado, su historia y evolución desde un punto de vista sociológico, escrito por Franz Oppenheimer, con prólogo de Paloma de la Nuez. Ah, Paloma de la Nuez, me encanta. Y Unión Editorial. Pronto traeremos el libro de los libros de Paloma de la Nuez. Lo que tenemos que traer son todos los editoriales y prólogos que ha escrito Paloma de la Nuez de todos los libros. El libro La filosofía de la libertad es genial. Enséñale el libro a nuestros. Bueno, exacto, ya lo pondremos también en el Twitter. En el Twitter a través de @RCR750. Pero bueno, aquí se habla y aquí se habla libertad. Yo no sé si tú conoces a Franz Oppenheimer. A Franz no lo conozco, porque al Oppenheimer que conozco es al señor argentino. Pero él afronta la titánica tarea en este libro de desmantelar siglos y siglos de pensamiento falaz acerca del origen, la naturaleza y el fin último del Estado, que creo que es bien importante saber y conocer, y establece un punto de partida en los albores de la humanidad, cuando el mundo estaba constituido por comunidades dispersas de campesinos y nómadas. Interesante este recorrido cronológico que hace el profesor Franz Oppenheimer, ¿verdad, Víctor? Porque es precisamente un análisis histórico y sociológico, ¿no? Qué bueno. Es. Mira, es interesante porque es que el Oppenheimer y la versión liberal de las teorías del Estado quieren, digamos, hacer un debate con las opciones contractualistas. Exactamente. De los pactos sociales, los modelos naturalistas que Hobbes y Rousseau plantearon en el marco de la preilustración y la ilustración francesa. Pero para no, digamos, hacer difícil la discusión a nuestros oyentes, de lo que se trata es de intentar responder la siguiente pregunta: ¿cuándo surgió el Estado? O mejor aún, ¿hubo alguna organización social antes del Estado? Y entonces lo que dice Oppenheimer es lo siguiente: el Estado es una organización de los medios políticos. Por consiguiente, ningún Estado puede llegar a serlo hasta que los medios económicos no hayan desarrollado un número concreto de objetos para la satisfacción de necesidades. Objetos que pueden arrebatarse mediante el hurto en tiempos bélicos. Por esta razón, los cazadores primitivos no tenían Estado, e incluso los cazadores con un mayor índice de desarrollo solo formaron parte de alguna estructura estatal cuando encontraron en sus alrededores alguna organización económica desarrollada que podían subyugar. No obstante, los cazadores primitivos vivían prácticamente en anarquía. Entonces, de lo que se trata: hubo un proceso de evolución civilizacional desde la anarquía, el robo y el saqueo, a una fórmula diferente en donde se garantizaba nada más y nada menos que el respeto de la propiedad. Sí, fíjate qué interesante, Víctor, porque el profesor Oppenheimer era médico y luego ejerció la medicina, y de ahí en adelante empezó a tener preocupaciones por las cuestiones sociopolíticas y por la economía de corte social, y luego entonces se dedica a dirigir un periódico en Alemania, de donde es originario,
y entró en contacto con Friedrich Naumann, el político alemán que liberal, que le da el nombre a la institución que liberal. le da el nombre a la fundación, y además fue profesor de Ludwig Erhard, que es el otro alemán muy reconocido por ser el autor del milagro económico alemán, ¿no? Y entonces, bueno, se encargó de estudiar los orígenes del Estado. A lo mejor el haber sido médico de todo el tema darwiniano y el origen de la especie y del hombre, lo llevan a ver, bueno, ¿por qué ese ente o esa institución o ese constructo que se llama Estado produce tanta intervención o no intervención, y por qué tiene que ser limitado en sus actuaciones, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante el libro. Y vale la pena porque es un bello cuento, es una narración. Usted puede imaginarse a los pueblos pastores y puede imaginarse también que alrededor de ellos había conflictos. Usted va a la Biblia y en el Génesis se encuentra con la circunstancia terrible de Caín y Abel, y se encuentra entonces con todos los arquetipos que caracterizan a los seres humanos, la envidia, el odio, la diferencia de productividad, ¿no? Bueno, y los 10 mandamientos, que es la norma, es la fundación del Estado, porque al fin y al cabo, alrededor de las normas, yo anoche que estaba oyendo la cadena nacional, mientras tanto estaba buscando citas y me conseguí un libro que yo tengo que valoro mucho, que se llama Los procesos en la historia, y entonces había una cita, creo que de Gregorio Magno, dice: el poder es demasiado sorprendente, demasiado tentador, y el que tiene poder a veces cree que los puede todo, por eso es que el poder es demoníaco, y para eliminarle lo demoníaco al poder se inventa la ley, porque la ley es límite, la ley es el cancha delimitada. Bueno, fíjate, en algún momento, para regular el poder, precisamente se inventa el Estado. Pero no es un pacto social no es un pacto social para. Y además, como dicen, el Estado somos todos, ¿no? Así es. Y me gustaría finalizar este comentario del libro del día, Víctor, con una frase precisamente del profesor Oppenheimer, donde él dice que hay dos medios fundamentales opuestos que impulsan al hombre a buscar el sustento y a obtener los medios necesarios para satisfacer sus deseos. Estos son el trabajo y el robo. O sea, su propio trabajo y la apropiación por la fuerza del trabajo de otros. Bueno, y por eso entonces, ¿no? Y por eso es que el Estado a veces es necesario. No para que robe. Por eso es que el irrespeto a los derechos de propiedad es la negación de la esencia del Estado sino para que respete los derechos de propiedad. Pero nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ya comenzaron los días más esperados del año. Por eso, disfruta al máximo tus vacaciones con ama de casa. En la playa, en la montaña, en la piscina o donde sea que vayas. No olvides llevar tus toallas ama de casa. Cada toalla está pensada para toda ocasión porque te garantizan resistencia y suavidad en colores que brillan. Busca y llévate lo que más te guste en nuestras tiendas autorizadas o nuestra tienda online amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente, vive. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, Rocío, tenemos de invitados muy especiales a dos profesores, investigadores, el expertos
en la dinámica social, psicosocial, en los sectores populares y en las clases medias y trabajadores. Me refiero que tenemos con nosotros a Alexander Campos y a Mirla Pérez. Gracias por estar con nosotros, porque queremos discutir con ustedes algo que yo llamé la ruptura y la construcción de la convivencia. ¿Qué está pasando en los sectores populares y en este país que está tan golpeado, tan maltratado por una crisis que va más allá de una circunstancia económica? Es una crisis en la que se ha obligado a tomar decisiones terribles. Sí. Las familias han tenido que verse divididas por razones de la necesidad. Y si come la abuelita, no come el niño. Entonces yo no sé cómo eso se resuelve. ¿Y cuántas veces comen? Y ya, digamos, tú no invitas a nadie a tu casa porque es que tú no tienes que invitar. Y para el venezolano es muy importante el compartir. Parece mentira, así sea café. Ya uno no le puede ofrecer a café a nadie sin advertir: mira, este goterito de café que te estoy ofreciendo, que cuesta no sé cuántos millones de bolívares, o sea, no me pidas más, no te puedo dar. Antes yo recordaba el tema de la gente que se quedaba a final de la tarde: no, quédate a comer. Ahora ni de broma se puede hacer esto, lamentablemente. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a permitirle a la profesora Mirla Pérez que comience este debate. Bueno, muy buenos días. Desde las investigaciones que venimos haciendo en el Centro de Investigaciones Populares por años, ya tenemos más de 25, cerca de los 30 años haciendo investigación en los sectores populares, es primera vez que nosotros vemos una realidad popular amenazada. Se están, digamos, los soportes que han sostenido siempre este mundo de relaciones están por primera vez amenazados, en el sentido que el venezolano se entiende desde la relación. O sea, digamos que lo que es fundamental para el venezolano popular es la convivencia, es la relación que se inicia en la casa, centrada en la madre, y a partir de esa relación se van estableciendo, digamos, todos los nudos en la comunidad. ¿Qué está pasando? Por primera vez esta fuerte estructura popular está siendo golpeada, donde realmente pone en peligro, digamos, la convivencia que hasta ahora nosotros conocemos. Digamos, la madre siempre en el mundo popular se ha sorteado entre distintas dificultades, pero en este momento su propia, digamos, razón de ser, razón de existencia dentro de las comunidades comienza a resquebrajarse, porque comienza a resquebrajarse también, digamos, los hilos afectivos internos. Una de las cosas que está afectando mucho a la familia popular es, por ejemplo, la migración. La migración de los hijos ha sido muy fuerte, y digamos que el vínculo madre-hijo es lo que realmente sostiene todo esto. Claro, profesora, el matricentrismo sin hijos es complicado, ¿no? Porque es que la madre, si uno, digamos, apela a los resultados de los estudios, en el barrio la madre, además con el padre ausente, era el centro de gravitación de los hijos. Ahora, ¿qué cambia, Alexander, cuando la madre se ve sola? Bien sea porque la violencia le arrebata uno tras otro los hijos, bien sea porque los hijos se han tenido que ir. ¿Cómo comprende ella ahora su nueva realidad? ¿Cómo se reestructura ese sistema de relaciones? Buenas. Mire, sí, el tema que estamos tratando, digamos, es uno de los temas que creemos nosotros que está regularizando o normatizando la dinámica con la cual se vinculan los venezolanos, o nos vinculamos los venezolanos en este momento. Es decir, el régimen totalitario que estamos padeciendo desde hace 18 años se dio cuenta que lo que nos hace fuertes a los venezolanos son los vínculos tan estrechos que nos unen. Unos vínculos que no se negocian, unos vínculos centrados, como tú acabas de decir, en la madre, y que mientras más estrechos, más fuertes. Y que parece mentira, no son vínculos que se cierran sobre sí, sino que mientras más fuertes son,
llegan y se extienden mucho más. Y entonces esos vínculos que pareciera que son limitados, en realidad son muy fuertes y muy extensos. Y eso es lo que lo hace fuerte, y eso es lo que hace además que el tejido social venezolano se haga fuerte. Entonces el régimen se dio cuenta rápidamente de esto. Al fin y al cabo son venezolanos los que participan de ello, y se dio cuenta que ahí era donde debía atacar. Y empezó precisamente en un proyecto, pues, es decir, en algo bien pensado para hacer de esa dinámica vinculativa una dinámica, convertirla en una dinámica de aislamiento. Entonces, lo que fue creando es que no solamente las instituciones les fueron bombardeadas, sino que fueron bombardeadas también las agrupaciones naturales comunitarias, y también fue bombardeada la propia familia en su dinámica interna, y la fue aislando. Entonces lo que vamos teniendo son, en vez de nudo de relaciones, como nosotros llamamos a los barrios, como nosotros llamamos a la dinámica popular, está creando nodos aislados, individuos aislados, que en lo sociológico, ¿cómo se come esto? Bueno, mire, fíjese, ni siquiera podemos visitar a nuestros propios familiares. Cada uno está aislado, cada uno se resuelve por su propia cuenta, cada uno está en su casa. ¿Y por qué no te puedes comunicar? Bueno, por ejemplo, por algo tan sencillo como puede ser el transporte. Por algo además tan complicado como pueden ser hasta las mismas redes sociales. Hoy en día las redes sociales en Venezuela pues ni siquiera vinculan. Entonces yo quisiera complementar con lo que está diciendo la profesora, diciendo que esto no es algo circunstancial, esto no es un error, esto es una dinámica bien pensada, porque entonces, ¿qué es lo que produce? Produce a sujetos débiles tanto en la dinámica social, como en la dinámica familiar, como en la dinámica política, pero además también en la dinámica subjetiva. Mientras el venezolano, mientras menos vinculado es, menos fuerte, no solamente a lo externo, sino también en lo interno. Y ahí usted puede tener hasta una respuesta, usted puede encontrar ahí una respuesta hasta en la creciente ola de suicidios que estamos viendo en el país, porque claro, el sujeto no se identifica con lo que está viviendo. Bueno, creo que vamos a seguir discutiendo esto. Hay demasiadas preguntas. El profesor Campos, creo que se le hizo viral un Twitter que decía, no puede ser que tanta rabia como la que hoy camina por Caracas se desperdicie impotente por la falta de un cauce político. Pero también está diciendo el profesor Alexander Campos Mosca que esto ha sido planificado, el debilitamiento de la trama convivial, creo que ustedes la llaman así, para aislar a un venezolano que no sabe hacerlo aislado. La otra pregunta que yo quisiera dejar para complementar con las que va a hacer Rocío es, bueno, ¿será que los venezolanos solo construimos convivencia con algo de abundancia? Pero nosotros vamos al corte y a las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Jorge Millán, dirigente de Primero Justicia, calificó de secuestro la detención de su colega parlamentario Juan Requesens por parte de funcionarios del SEBIN. Juan es diputado, goza de inmunidad parlamentaria, él no podría haber sido detenido, y en todo caso de ser detenido tenía que ser en su casa mientras se le allanaba la inmunidad parlamentaria, y es una decisión de la Asamblea Nacional. Esto es una olla montada por el gobierno, una de esas ollas que estamos acostumbrados para perseguir a quienes hoy estamos en contra de él, que es la mayoría del pueblo venezolano. Desde que surgió el incidente en la avenida Bolívar, hemos venido denunciando, además de lo extraño de ese evento,
el gobierno seguramente iba a utilizar eso para atentar y atacar a quienes venimos oponiéndonos democráticamente. Así que, bueno, no teníamos, digamos que alguna prevención pensando que fuesen a meter preso a algún diputado. Pero, bueno, primero justicia en el camino de buscar el cambio político en Venezuela. Es un partido que ha venido siendo sistemáticamente atacado por el gobierno. Recordemos que hace días el diputado también José Manuel Olivares tuvo que irse del país a resguardar a su familia y va a volver, pero él tiene un niño de 3 meses y el gobierno le dictó citación a su esposa y a su madre, después de haber tenido detenido a su propio hermano. Así que bueno, tuvo que ir a resguardar, como hace cualquier padre, a su hijo, un hijo, bueno, apenas recién nacido, pues. Marcado retraso registra la línea 1 del Metro de Caracas en el marco del 41º aniversario que está celebrando hoy este servicio masivo de transporte. Crecida de varios ríos, entre ellos el río Orinoco, mantiene afectados a 6 estados del país. En internacionales, el Senado argentino debatirá el miércoles un proyecto de legalización del aborto en una crucial sesión sobre la que estarán posados los ojos de la comunidad local e internacional. El Papa Francisco calificó al éxito, el poder y el dinero como tentaciones que esclavizan. Y en los deportes, en el fútbol español, el centrocampista croata Luka Modric se reunirá hoy con la directiva del Real Madrid para analizar su posible salida del club banco y fichar por el Inter de Milán. 11:32 minutos, continúen con Aquí se habla libertad. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y continuamos en Aquí se habla libertad con estos estupendos invitados que tenemos hoy para conocer cómo está viviendo los sectores populares, esta ruptura que se nota en todos los ámbitos, la profesora Mirla Pérez y el profesor Alexander Campos. Y quería preguntarle a la profesora Mirta, en ese rompimiento del matricentrismo, que es todo con base en la figura de la madre, ¿cómo está viviendo la madre en este momento todo ese proceso allí en el barrio, en la comunidad donde se desenvuelve? Se ha recluido, se ha aislado y además sienten que se está viviendo, como a veces siento yo, que estamos viviendo en guetos, o sea que no nos atrevemos ni a salir, ni a participar, ni a actuar, porque estamos viviendo una anomia. Fíjate, el quiebre de la matricentralidad, digamos, no se ha producido de fondo. Hay toda una circunstancia sociocultural y política que está amenazando el núcleo afectivo de la familia. Afortunadamente es un núcleo y una estructura muy fuerte que logra, digamos, sobreponerse a la realidad que cada vez la golpea más fuerte. La madre, digamos, y en el barrio se produce algo bien interesante, que en lugar de ensimismarse, de encerrarse en sus 4 paredes, la relación se abre. En la relación nos estamos salvando. Digamos que la furia de esta hambruna, de esta condición económica que cada vez golpea más incluso la posibilidad de sobrevivir, ha hecho
también, así como se cierra para poder dar o brindar lo que tradicionalmente se daba, también ha posibilitado, digamos, algunas aperturas que permiten que madres unidos a través de algunas iniciativas puedan comenzar también a pensar y a actuar para impedir que el hambre sea más generalizada. Digamos que la relación es lo que está fortaleciendo y lo que está impidiendo que la amenaza del hambre sea todavía mayor. Eso, digamos, es una fortaleza de la estructura. El sistema político está tratando de golpear con fuerza hasta tratar de resquebrajar, digamos, ese núcleo que ahora sí haga al otro más débil, que el otro se ensimisme. Ya se van apareciendo efectivamente algún tipo de acciones que no eran propios de las relaciones populares, pero todavía puede soportarlo, ¿no? Una de las cosas que uno ve con mucho, digamos, con mucho ánimo en los sectores populares, y yo creo que es un punto que los políticos deben tomar bien en cuenta, y es este asunto de entender. Los sectores populares han entendido que la manera de hacer política del régimen, lo que ha hecho, de este sistema, lo que ha hecho es romper con la manera tradicional de hacer política dentro de los sectores populares. Has desnaturalizado, como decía el profesor ahorita, esas relaciones de poder y de organización. El gobierno se ha metido en la estructura del barrio, ha eliminado incluso las pocas instituciones públicas que habían, han quedado muy pocas, tal vez la escuela solamente, porque hasta los CDI se han eliminado en las prácticas, ya han desaparecido, y se han metido con los consejos comunales, que no es una forma, digamos, natural, una forma tradicional de organización, y la gente lo ha percibido. ¿De qué manera? Te dice, mira, yo no quiero, mi lucha no es política. Cuando la gente dice, mi lucha no es política, está diciendo, mi lucha no es política adherida a este régimen, a este sistema. Porque la gente venía haciendo política tradicionalmente, la gente se agrupaba en torno a las asociaciones de vecinos, se agrupaba en torno a grupos de mujeres, se agrupaba en grupos juveniles, deportes, etcétera. O sea, sí lo hacía, y cuando se vinculaba con las asociaciones de vecinos, sabía que estaba haciendo una acción política. Entonces, en este momento, cuando dice, mira, yo no quiero que mi lucha sea interpretada como una lucha política, es más un deslinde de la acción gubernamental que el de la acción política, digamos, como estructura de poder y como estructura de organización. Y eso tiene que ser bien interpretado, porque puede ser un punto de anclaje, ¿verdad?, de los sectores para poder decir, mira, vamos entonces a propiciar un movimiento, o vamos a favorecer, porque digamos, las comunidades están organizadas, las comunidades hacen cosas autónomas a toda la estructura de poder que ha impuesto el Estado, digamos, ¿no? Esta cosa de la inteligencia popular. Parece, ¿no?, mentira, Rocío, porque es que de lo que se quejan los ciudadanos populares es del Estado extendido que los aplasta, del Estado que no los respeta, que trata de sustituir su ciudadanía. Ahora, vuelvo yo con el profesor Alexander. Alexander hizo un Twitter que se planteó viral cuando él dice, bueno, tanta rabia en la calle y esto no se transforma de alguna manera, no es aprovechada políticamente. Y en una entrevista que le hicieron del portal contrapunto.com, él llega y dice, bueno, el chavismo se desgastó por su propia cuenta y la oposición no se ha aprovechado de ese desgaste. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar y pararse o colocarse en el medio de la gente y con la gente, para ratificarles que esto que estamos sufriendo puede pasar y que puede haber otra forma de relación con la gente que no sea tan aplastante y que no nos coloque a nosotros en circunstancias de tanta miseria? ¿Qué es lo que hay que, cómo se puede plantear esa necesarísima reconexión entre los ciudadanos y la política? Mira, lo primero es reducir el alejamiento. Es decir, mire, insisto,
dentro del plan del régimen estuvo precisamente alejar lo político alejar lo político de las comunidades. ¿Qué significa esto? Es decir, alejar al mundo opositor de las comunidades. Y por un tiempo lo logró tanto que en algunos casos hubo miedo, hubo pavor de acercarse a los sectores populares. Bueno, porque se estigmatizó. Los sectores populares fueron sinónimo de muerte, fueron sinónimo de violencia, fueron sinónimo de chavismo. En realidad nunca ha sido eso, nunca lo ha sido, y hoy lo es mucho menos. Pero el gobierno se encargó de meter dentro de la opinión pública que esos eran unos espacios no propios de la oposición. Y la oposición por mucho tiempo se lo creyó y no hizo nada por revertir este movimiento del régimen. Y ese espacio lo tomó el gobierno, lo tomó para sí. En todos estos años, pues, de divorcio del régimen con los sectores populares, hoy no solamente no está el gobierno porque lo abandonó, sino que entonces la oposición digamos, en un lento proceso de reencuentro con la gente, empieza, bueno, a autorreconocerse, es decir, bueno, voy tímidamente, voy hacia los sectores populares, pero voy, y no estoy, sino que hago algo en favor de ellos, hago una sopa, hago un sancocho y me regreso, pero no construyo con la gente algo perdurable porque no termino de creerme que la gente puede ser autónoma, que la gente puede ser protagonista y de que yo puedo construir con la propia gente. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Después haremos todo lo demás, pero mi invitación es el primer paso, creer en la gente, es decir, desmitificar todo lo que, entre otras cosas, ha construido el régimen, de que allí no se puede hacer nada, porque allí lo que había eran unos sujetos apolíticos, unos sujetos entregados al chavismo. Es más, hay todavía dentro del mundo opositor, y esto es terrible, digamos, un profundo resquemor en el que, mire, la culpa de que nosotros estemos aquí hoy en Venezuela la tienen ustedes por haber votado por ello. Ojo, si seguimos con eso, si seguimos con ese planteamiento culpabilizante, nunca el encuentro va a ser realmente profundo. Entonces, ¿qué es lo que el primer paso, Víctor? El primer paso es no solamente ir. El primer paso es ir y estar allí con la gente, creer en ellos y construir junto con ellos. A partir de allí puede hacerse política. Bueno, es que ese es el trabajo político, pues. Eso. Y a mí me gustaría también, porque Alexander en una reciente entrevista habló que la venezolanidad va a ser la única forma de acabar con el régimen, ¿no? Entonces, que para nuestros oyentes les cuentes cuál es esa caracterización de la venezolanidad, porque a lo mejor ha cambiado en mucho, ¿no? Con todo lo que ustedes están contando, se nota eso, y qué es lo que tú quieres transmitir con eso, a la venezolanidad como el eje para salir de esta situación. Ojo, no se confunda venezolanidad con folclore. Claro, es decir, claro. Venezolanidad no es el joropo, venezolanidad no es el liqui-liqui. No es el liqui-liqui, ni es las alpargatas, no. Esos son elementos del folclore venezolano que ojalá permanezcan, ojalá estén junto con nosotros. Es decir, cuando yo
digamos, hago el llamado a recurrir, a volver sobre la venezolanidad, lo hago en dos líneas. La primera línea es precisamente superar el prejuicio que contra el venezolano se tiene y que del que acabo de hablar. Es decir, mientras pensemos que es precisamente la venezolanidad lo que nos ha llevado al chavismo, nunca vamos a poder nosotros realmente confiar en ello. Y después, cuando digo que hay que recurrir a la venezolanidad, digo que hay que confiar en esa relacionalidad y en esa convivialidad originaria del venezolano como una fuerza que va justamente en contra de la dinámica hacia la cual nos lleva el chavismo. La dinámica, perdón, solamente para eso, la dinámica totalitaria te centra en el individuo y allí se hace fuerte, porque se hace fuerte el Estado y el sujeto y el individuo desaparece en el Estado. Precisamente la venezolanidad hace fuerte la relación y en eso el Estado se puede, no domina, no lo va a dominar. Ahora, profesora, dentro de esta línea, ¿estas relaciones dentro de los barrios están determinadas y marcadas por la violencia o la violencia son solo focos que se pueden, digamos, que se podrían incluso aislar de la relación convivial en las comunidades populares? Tenemos un minutico y medio antes del corte, pero me gustaría que usted centrara la idea. Absolutamente. En el barrio la relación que predomina es la relación convivencial, no es la relación de violencia. Efectivamente, pueden haber grupos de delincuentes bien delimitados, que ubicándolos por punto, ubicando la red en la cual ellos pertenecen, puedes perfectamente aislarlos sin mayor esfuerzo, porque la violencia no está en la estructura, digamos, del barrio. El barrio, digamos, cada vez se adolece de herramientas para defenderse de ella. Hasta ahora, por ejemplo, nosotros en la investigación y salimos a matar gente, veíamos como 3 generaciones de delincuentes, el delincuente viejo, el delincuente mediano y el delincuente más joven. Las comunidades populares sabían lidiar con el delincuente más viejo y hasta con el delincuente mediano, porque además había un Estado que más o menos actuaba como limitante. En la nueva violencia, que se genera también a la sombra de un Estado que la permite, va como coartando a las comunidades de la defensa que ellas tradicionalmente venían desarrollando. Ok, vamos a dejar la idea aquí, vamos al corte y volvemos para complementarla. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. En estos días que quieres aprovechar el sol y darte un chapuzón, hazlo y sécate con las toallas de ama de casa y disfruta de tus vacaciones. Tenemos toda una gama de toallas para que toda la familia y tú gocen estando en la playa o en la piscina. Toda una variedad de colores y texturas esperan por ti. Escoge tus toallas a través de nuestra tienda online amadecasa.com o visita nuestras tiendas autorizadas. Ama de Casa, toca, siente, vive. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, profesora Mirla, estamos ya en los minuticos finales, pero quedó un debate abierto sobre la nueva violencia. En off decíamos, bueno, y esta nueva violencia son también esos colectivos que se apropian indebidamente del Estado. Usted dice que el Estado desapareció en los barrios, bueno, en el país, la verdad que de noche el Estado también se va para su casa, y queda el país vaciado, sí. Vaciado. ¿Qué nos iba a decir al respecto? Bueno, decíamos pues que las comunidades populares ya podían lidiar con la delincuencia. En este momento, cuando ya no hay Estado, cuando lo poco que hay es sencillamente una escuela, y los delincuentes se saben impunes, o sea, todo lo que hacen, saben que no les va a pasar absolutamente nada. La gente se siente y se encuentra sin herramientas. Hay una frase que salía en estos días en unas investigaciones que hacíamos y decía, es que nosotros como comunidad nos sentimos secuestrados por el AMPA. No podemos hacer nada porque cuando denunciamos, enseguida nos llega la persona, cae a tiro, porque a la persona o al delincuente se lo llevan preso, pero a las 2 o 3 horas están nuevamente libres. Entonces arremeten contra la comunidad. Entonces digamos que la comunidad se siente efectivamente sola, se siente sin posibilidad de hacer absolutamente nada. Lo único que logra es ver cómo puedo mediar con el entorno familiar del otro y ver cómo sorteamos, digamos, la delincuencia o la violencia que generalmente estamos viviendo. Fíjate, hay otro fenómeno también interesante que surgió en una de estas últimas investigaciones, y es que la gente habla de haber bajado un poco la delincuencia en algunas zonas del barrio, porque además en el barrio no es que todo el barrio sea violento, son zonas, y tú llegas a un barrio y ubicas, te pones con la comunidad y enseguida tú ubicas los puntos en donde ocurren mayor cantidad de delitos. Entonces ellos decían que últimamente han experimentado que hay como una pequeña baja entre la gente. Asociaban también este fenómeno a la migración, o sea, también ellos se han ido. Y otro elemento importante que comienza también a aparecer en el contexto es el delito por hambre. En Venezuela, digamos, en nuestra investigación de Salimos a Matar Gente, el delincuente no delinque por pobreza ni por hambre. Hay otros factores que lo llevan a la delincuencia. En este momento, digamos, hay un inicio de una cantidad de delitos que están ocurriendo precisamente por pobreza y por hambre. Y este tipo de delitos también atacan al conviviente, al que vive en el barrio, porque busca arrebatarse las cosas que son necesarias, que también la gente del barrio pues les cuesta conseguirlo. Pero ese nuevo delito que comienza a aparecer también es muy dramático y hay que ponerle la lupa y ver cómo se puede organizar, digamos, la comunidad. 30 segundos, Alexander. El concepto del mal es un sistema en el que el mal se alimenta a sí mismo. ¿Cómo hacemos para salir del mal? Sí, bueno, eso daría para todo un tratado. Yo lo que quisiera decirte es que en relación a lo que estás preguntando, está ocurriendo, digamos, dentro de la dinámica social que estamos viendo, es una especie de reajuste de las comunidades frente a la materialización de ese mal hoy en Venezuela, que es el régimen. Después de las protestas y de la violencia tan grande que las protestas, digamos, que el régimen tuvo contra la gente, el venezolano se vio opacado, se vio reducido y se vio muy intimidado. Nosotros estamos percibiendo
por muchas señales que son muy fáciles de detectar, pero que también con instrumentos lo vemos, estamos viendo que hay un devolverse de ese momento de estancamiento. Es el momento en el que el mundo político debería agarrar ese devolverse de ese estancamiento en el que nos metieron. Bueno, Alexander Campos, Mirla Pérez, Instituto de Investigaciones Populares, y se nos acabó el tiempo. Aquí se habla libertad y por lo visto se habla tanto que no podemos despedirnos. Chao. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad.